Yo no sé, hermanos, si eso pasa siempre en todas las iglesias, pero si se dan cuenta, en todas las iglesias normalmente siempre las bancas de enfrente son las que quedan vacías. Siempre. Los últimos serán los primeros. Véngase para acá entonces. Sabes, en todas las iglesias, la semana pasada nos tocó ir a Chicago. No, hace 15 días nos tocó ir a Chicago. Y donde quiera que voy, ¿verdad? Siempre miramos en las iglesias como que ese panorama. El pastor, siempre los miembros siempre están hasta atrás, sentados. Yo no sé por qué le tienen miedo, ¿verdad? Al púlpito, le tienen miedo a la Biblia, no sé. Y yo digo, bueno, ¿por qué siempre? Tiene que haber un porqué. Siempre buscamos las bancas de atrás. Pero eso lo vamos a preguntar más adelante. Ya cuando estemos con el Señor, le vamos a preguntar, a ver, díganos, Señor Jesús, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué nosotros siempre buscábamos atrás? ¿Qué es lo que había aquí enfrente? A lo mejor el Señor nos va a decir, no, ahí estaban los ángeles sentados también. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Un gusto acompañarlos. Ya hemos estado aquí con ustedes, creo que es la segunda vez que los he acompañado, la tercera vez, no me acuerdo. Es una bendición para mí venir a compartir la palabra del Señor con ustedes. Y le agradezco también a nuestro hermano Salvador que él nos dio la oportunidad, ¿verdad?, de venir y compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, que yo sé que siempre es una bendición en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor siempre trae una reprensión para nosotros y bajo una reprensión una bendición. Recuerda que cuando el Señor llama también te bendice. Si el Señor te está llamando, tenlo por seguro que el Señor te va a bendecir y te va a dar lo que necesitas, pero siempre hay que ser fiel al Señor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y después de esta oración vamos a abrir la palabra de Dios todos juntos. Oremos. Padre, gracias Señor te damos por la vida, gracias Dios por permitirnos estar en este lugar, tu casa Dios, donde venimos a alabar tu nombre en tu día santo. Señor, permite que tu Espíritu Santo venga a este lugar y que todos los que estemos aquí reunidos, Dios, podamos entender tu palabra, tu mensaje, que quede grabado en nuestro corazón, Dios, para que cuando salgamos de este lugar, salgamos, Señor, predicando tu palabra a todos aquellos que necesitan salvación también, Dios. Por lo tanto, Dios Espíritu Santo, te rogamos en esta tarde que tú puedas estar aquí, que tú, Señor, uses mi mente, mis labios, para poder exponer tu palabra y que todo lo que hagamos siempre sea para glorificarte a ti y al Padre Dios. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que hace vuelvo a repetir, hace unas 2 semanas nos fuimos para allá, para Chicago, y tuvimos el privilegio de poder viajar a la ciudad de Battle Creek. No sé si muchos de ustedes conocen esa ciudad, que es Michigan. Ahí está, ¿verdad?, el pueblo llamado Battle Creek, que fue donde la sierva del Señor, Ellen G. White, vivió con su esposo Jaime White, si no estoy mal, ¿sí? Y es interesante llegar a esos lugares y poder ver todas esas cosas que nos podríamos decir que a nosotros, ¿verdad? Nuestro fundamento adventista, porque de ahí venimos nosotros. Y cuando tú llegas a ese lugar, realmente quedas maravillado, porque tú dices, ¿cómo es posible que el Señor nuestro Dios se mostró en esos lugares? ¿Cómo es que el Espíritu Santo hizo maravillas en esos lugares? Para que hoy en día nosotros tengamos tantos libros, tengamos tantos, ¿verdad?, estudios de la sierva de Dios, y uno de ellos, el conflicto de los siglos, que fue escrito en esos lugares, que la verdad está muy interesante. Es bueno siempre recordar eso, porque ahí estaba la casa de la sierva de Dios, aún sigue la casa intacta, se han hecho algunas remodelaciones, pero ahí en ese lugar fue donde ella escribió el libro Conflicto de los Siglos, guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que a muchos, ¿verdad?, no voy a decir de los adventistas, sino que muchos de los cristianos, hermanos, quizás no les gusta escuchar los libros de la sierva de Dios. Pero recuerde, querido hermano, que ella fue una profeta del Señor llamado por Dios, y bueno, la iglesia adventista lo tiene como profeta. Nosotros lo tenemos como profeta, el Señor lo ungió como profeta y ella escribió los libros, el Espíritu Santo lo guió, y gracias a ello es que nosotros tenemos el fundamento adventista. Y por eso es de que yo quiero llegar hasta aquí para poder entrar un poquito en el estudio.
Porque en el libro de Hechos, y no solamente en el libro de Hechos, ustedes saben de que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra con nosotros, ¿verdad? Podríamos decir así, estamos hablando, ¿cómo se le puede decir? Estamos hablando en una forma donde nosotros estamos viviendo ese lugar, ¿no? En ese momento. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, hubieron muchos profetas en esos tiempos que defendieron la fe, pero también hubieron otros que quizás no defendieron la fe. Ahí están los 12 apóstoles. Yo no sé cuál de los apóstoles les gusta a ustedes. A mí el apóstol que me llama mucho la atención, el día de ayer estuvimos haciendo un estudio en la iglesia de Poughkeepsie, que fue Judas. Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo. Un hombre servidor de la palabra del Señor, predicador de la palabra de Dios, que defendió la fe. ¿Hasta dónde? Hasta su muerte. Y ahora hoy yo quiero estudiar contigo un libro muy interesante y voy a traer un poquito acerca del libro Apocalipsis y poder estudiar un poquito de profecía, pero yo quiero primero que nos centremos en el libro de Hechos capítulo 6, porque hay una historia muy interesante que tú y yo necesitamos saber, porque ahí, hermanos, viene la historia de la iglesia adventista. Gracias a esa muerte, gracias a esa dedicación de la palabra del Señor, el evangelio ha crecido y gracias a eso nosotros tenemos hoy en día el evangelio en nuestras manos. ¿O no es así? Abra su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor y entonces de ahí vamos a partir para poder desarrollar este tema y poder concluir al final, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos en la historia de la redención? ¿Por qué nosotros estamos en la historia de este mundo? ¿Por qué? ¿Con cuál fue el propósito con el cual Dios nos trajo a este mundo? Porque yo no creo. Hay un tema que yo más adelante se los puedo compartir, donde el libro de Génesis se da una explicación en el texto hebreo, que es todo en hebreo, donde nosotros podemos entender cuál fue el propósito con el cual Dios nos trajo a este mundo y nos hizo. Y cuando tú te das cuenta, nosotros estamos encerrados en un globo donde la bendición de Dios nos alcanzó a nosotros porque ahí fuimos creados nosotros. Pero ¿quién nos sacó de esa bendición? Pues fue el mismo diablo, ¿no? El padre de la mentira, que fue que metió la duda, el pecado, y entonces el ser humano tuvo que salir de esa gran bendición, que luego se los puedo compartir también cuando tengamos un tiempo. Pero por ahora abra su Biblia, ya lo tiene, el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, y entonces de aquí nosotros vamos a partir. ¿Estamos listos? Mire lo que dice la palabra del Señor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nos detenemos un momento aquí, porque yo quiero que analicemos primeramente estos textos. ¿Quiénes eran los hebreos y quiénes eran los griegos? ¿Se da cuenta usted que la palabra del Señor dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos? Porque la predicación del evangelio estaba creciendo y había muchas personas que estaban conociendo del evangelio de Cristo. Y entonces crecía el número de los discípulos, pero también crecía la murmuración, crecían los problemas, crecía, ¿verdad? Porque usted sabe que en una iglesia grande también hay problemas grandes, hay situaciones grandes. Y aquí dice la palabra que crecían los discípulos, el número de los discípulos, pero también había murmuración entre los griegos y los hebreos. Y entonces, para poder entender este pasaje de Hechos capítulo 6, necesitamos entender primero quiénes eran los griegos y los hebreos. ¿Se ha preguntado en algún momento usted quiénes eran? ¿Los griegos y los hebreos? Los hebreos eran cristianos. Si usted va un poquito a fondo acerca de este texto bíblico, los griegos eran cristianos y también los hebreos eran cristianos. Eran cristianos porque seguían a Cristo, aunque unos eran de diferente parte, ¿verdad? Porque habían griegos judíos y hebreos judíos. Estamos hablando, los dos eran judíos, pero habían unos que eran judíos griegos, que eran los helenistas, los que no eran muy firmes
a la palabra del Señor, que no eran muy rectos a la palabra del Señor, aquellos que no eran muy estrictos en las cosas del Señor. Esos son los griegos helenistas, los judíos griegos. Pero había otra parte, que eran los hebreos judíos, que esos eran los conservadores, los que aquellos tenían que hacer las cosas tal y como ellos decían, pero seguían al Señor también, al Señor Jesús. Pero dice ahí que había un pequeño complaint ahí, ¿verdad? Un pequeño problema, porque había murmuración entre ellos, había discusión entre ellos. A ver, necesitamos arreglar esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ese problema lo tenía que solucionar alguien. Y entonces ahí viene la parte del Espíritu Santo, la parte de Dios, viene la parte de un siervo del Señor que dice que entonces los discípulos convocaron a la multitud, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se estaban preocupando más en atender las cosas, ¿ok?, de la casa, de las mujeres, de que tenían que dedicarle más tiempo a las mujeres que a la palabra del Señor. Pero entonces ahí los discípulos, como ellos caminaron con el Señor, le dijeron, no, señores, nosotros no podemos permitir eso, porque si nosotros nos enfocamos solamente en las damas, si nos enfocamos en las viudas, en atender a los huérfanos, en atender, ¿verdad?, a la esposa de estos hombres, vamos a descuidar lo más importante, que es la palabra del Señor. Y le dijeron, no, esto no es justo. Y luego dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes carguemos este trabajo. Hermanos, aquí es bien importante que nosotros entendamos esta parte, porque hoy en día, por eso yo les comentaba un poquito acerca de los profetas y la sierva de Dios, porque hoy en día esto se está perdiendo. Encontrar hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hoy en día se está perdiendo. Y si te preguntas por qué, si no, vaya al internet y pregúntale a ChatGPT. ChatGPT ha ocupado hoy la mente del ser humano. Porque hoy en día muchos, y yo lo digo así, muchos se han enfocado solamente en decirle, ChatGPT, hazme por favor un sermón acerca de tal fulanito, así, boom, te da todo el tema, el sermón y todo. Y dice que en los tiempos se buscaron hombres, hermanos entre vosotros, de buen testimonio y de sabiduría. Hombres que ellos eran letrados, que agarraban la palabra del Señor para estudiarlo sin necesidad de buscar información en internet, que internet les diera todo lo que ellos, ¿verdad?, querían saber. Pero hoy en día el ser humano ya no quiere. Por eso le digo, se está perdiendo esos tipos de hombres. Hombres que verdaderamente sean sabios en la palabra del Señor. Recuerda que cuando tú eres sabio, o para ser sabio, necesitas estudiar la palabra del Señor. Hombres con sabiduría a quienes encarguemos a este trabajo. Hombres llenos del Espíritu Santo. Y yo pregunto, para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? ¿Orar una sola vez al día? ¿2 veces al día? ¿Es suficiente? ¿3 veces como lo hacía Daniel? ¿Suficiente? La sierva del Señor, en uno de sus libros, Testimonios, ¿verdad?, donde ella escribió sus primeros escritos, en los testimonios que ella comparte, dice que cuando ella recibió la revelación por parte del Espíritu Santo, ella oraba día y noche sin cesar con su esposo Jaime en su cama. No cesaban de orar para saber la verdad que estaba escrito en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Nos dice que no descansaban, ni siquiera dormían por escudriñar la palabra del Señor, y fue como el Espíritu Santo se le reveló a la sierva de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo muchas veces no se revela en nuestra vida? ¿Será que nos falta oración?
¿Será que nos falta el estudio de la palabra? ¿Será que nos falta ser esos hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos, hermanos? Por eso es importante siempre escudriñar la Biblia, pero también hacer un reflejo de nuestra vida. Así nosotros tengamos 50, 60 años en el Evangelio, querido hermano, yo le puedo asegurar de que si una mala decisión puede perder la salvación. Por eso necesitamos nosotros al Espíritu Santo. Necesitamos ser sabios en la obra del Señor. Sigue diciendo la palabra. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, que cuando Dios te va a elegir, cuando Dios te va a señalar, es porque Él sabe el gran trabajo que tú estás haciendo para su obra? Él sabe que el Espíritu Santo o el tiempo que tú le dedicas al estudio de su palabra o a la oración, porque yo no creo que esto haya sido una coincidencia, sino que esto fue una diosidencia, porque Dios ya había señalado a Esteban. Y de ahorita al final se van a dar cuenta ustedes por qué tiene que ver Esteban en todo esto, por qué Esteban está involucrado ahora en la historia de la humanidad y gracias a Esteban la predicación del Evangelio. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y ya nosotros sabemos esta historia. Se oraron por estos varones de buen testimonio. Por eso usted sabe que cuando viene, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? La ordenación de diáconos, de ancianos y de todo eso, siempre el pastor viene y ora, impone las manos sobre ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean llenos por el Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, nosotros siempre necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver siempre el espejo de los 10 mandamientos. No necesitamos vernos a nosotros. Nosotros necesitamos ser como estos hombres. Y aquí no se está hablando de nadie. Ustedes saben que escogieron a los 7 diáconos. Pero aquí hubo un varón que fue el que levantó la voz entre todos. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué interesante. Pero ahora, aquí no se habló de los otros 6 diáconos. ¿De quién está hablando el siguiente capítulo? O del siguiente texto. El arresto de Esteban. Y ahora Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Solo imagínese usted el poder del Espíritu Santo que tenía Esteban para poder hacer prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era el único que podía hacer eso? Señor Jesús. Él era el que sanaba. Él era el que levantaba a los muertos. Él era el que sanaba al leproso. Él era el que sanaba, ¿verdad?, a los enfermos. Él era el que sanaba todo aquel. Pero también Esteban, también Pedro y otros ahí, tuvieron el Espíritu Santo con ellos, que hicieron grandes prodigios. Pero Esteban dice lleno de gracia y de poder, porque recuerden que el Evangelio es poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y la gente se maravillaba. La gente se sorprendía de ver todas estas cosas. Pero sabes que cuando tú, querido hermano, comiences a hacer cosas grandes para la obra del Señor, también hay alguien allá afuera que te está mirando de todo lo que tú estás haciendo. Y no se va a quedar muy contento porque va a querer, ¿qué? Arruinar tu vida, arruinar tu ministerio, arruinar tu hogar, arruinar tus hijos, arruinar todo lo que tienes. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y aquí es donde yo les digo,
comienza la discusión. Cuando usted sea un hombre lleno de poder y del Espíritu Santo y comience a hacer grandes cosas para la obra de Dios, entonces el diablo también va a buscar a alguien para destruir tu familia, para destruir tu ministerio. Y entonces aquí se levantaron algunos en contra de Esteban y empezaron a disputar con Esteban. Y ya ustedes se van a dar cuenta cuál fue la discusión entre ellos. Empezaron a pelear, a hablar de tantas cosas, que por qué Esteban defendía esto, que por qué Esteban defendía tanto a Jesús, que por qué Esteban no dejaba de hablar tanto de Jesús, si Jesús solamente era un simple profeta. Pero dice la palabra en el verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu Santo con el que hablaba. Fíjate lo interesante que es esto. Porque cuando usted está lleno de sabiduría y de poder, el Espíritu Santo va a hablar por usted. Usted no va a hablar. Usted no va a decir nada. Y si usted empieza a hablar es porque el Espíritu Santo va a hablar por usted. Dice que estos hombres empezaron a disputar ahí, en la audiencia, en la sinagoga donde estaban, y le dijeron, mira, Esteban les contesta, les dijo lo que tenía que decir. Hombre lleno del Espíritu Santo. Hermano, imagínense la historia, que Esteban ni siquiera se exaltó para decirle, ¿qué me vienen ustedes a estar diciéndome? Como hacemos nosotros, ¿no? Que nos exaltamos cuando alguien nos echa, nos dice de palabras. No, Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Y se repitió muchas veces ahí en los textos. Buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo de buen testimonio. Por eso dice de buen testimonio. Porque sabían quién era Esteban. Y entonces cuando llega la discusión, Esteban, como era un hombre de buen testimonio, no ofendió a nadie, pero sí le dijo sus cosas. ¿Y qué le dijo Esteban? Mira, ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta, porque esta historia está muy interesante, mejor que la novela que vemos ahí. No, no es cierto, aquí no pasa, hermano. Pero es mejor que la novela, ¿verdad? Que pasa en Netflix, en Univision, en esos. Esa historia, hermanos, te tiene que quedar en la mente grabado, porque de verdad que nos hace reflexionar que estos hombres entregaron la vida por el Evangelio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Dios. ¿Contra quién, perdón? Moisés, y contra Dios. ¿Quiénes estaban hablando aquí? ¿Quiénes son los que defienden tanto a Moisés? Los judíos hebreos. Ellos defienden tanto el Pentateuco que no quisieron aceptar al Señor Jesús como Hijo de Dios, como el que venía a salvar al mundo entero. Y entonces ellos estaban ahí y le dijeron, bueno, si tú nos vas a ganar de una forma, pues entonces el diablo sabe jugar sucio también, pero te vamos a buscar y te vamos a matar sea como sea. Y el diablo aquí le empezó a jugar sucio, porque dice que estos hombres fueron utilizados por el mismo diablo, que sobornaron a unos para que le dijesen cosas contrarias a lo que él no había dicho o a lo que había dicho. Y le dijo, hablen que este hombre dijo cosas en contra de Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Ahora, queridos hermanos, estamos aquí nosotros. Aquí está el concilio. Aquí está Esteban. Y ahora el concilio tiene que escuchar a Esteban y a los sacerdotes, a todos los que estaban ahí en el concilio. Y dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Primero dijeron contra Moisés y contra quién. Y ahora están diciendo que pusieron testigos para ¿qué? Para hablar en contra del lugar santo y contra la ley. Eran tan buenos
que empezaron a cambiar la situación. Empezaron a meter problemas a la vida de Esteban, que mira hasta dónde llegaron. Tuvieron que sobornar, pagar gente para callar el ministerio de Dios. ¿Sí? Y sabes, querido hermano, que el diablo siempre va a querer hacer eso en la obra del Señor. Va a querer callar el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe que está perdido. El diablo sabe que ya su fin está escrito. Y como no se quiere ir solo, nos quiere llevar entre las patas. Pero eso va a depender de nosotros hacer, ¿verdad?, lo que él diga. Hay personas que van a venir a su vida, querido hermano, a querer destruir su vida con chismes. Usted de repente está aquí sentadito en la iglesia y por ahí ya cuando te das cuenta ya corrió un chisme y decir, pero yo nunca dije eso. Ten cuidado, porque el diablo anda por ahí también, ¿verdad? Tiene a sus ángeles por ahí también metiendo ideas, cizañas entre el pueblo para dañar tu reputación, para dañar tu ¿qué? Tu vida, tu familia, tu hogar. Y dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y ustedes se dan cuenta claramente de quién estamos hablando. Este va a venir a cambiar la ley, va a venir a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces nosotros nos damos cuenta de un poquito de las cosas, porque nos regresamos al Antiguo Testamento y sabemos que los judíos hebreos son aquellos que guardan la ley de Moisés, el Pentateuco, al pie de la letra. Que ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos aceptan solamente parte del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Salmos y los Proverbios. Recuerda que hay libros de Salmos que son de Moisés, ¿eh? No todos los Salmos fueron escritos por David. Hay Salmos que fueron escritos por Moisés también. Por eso es de que ellos agarran parte de los Salmos. Y entonces quieren venir en contra de Esteban diciéndole, ¿sabe qué? Mira, este hombre viene a cambiar la mentalidad. Incluso dice que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Pero entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, qué interesante, queridos hermanos. ¿Cómo le vieron el rostro? Como el rostro de un ángel. Por eso es que nosotros siempre usamos esa expresión, ¿verdad?, con las personas cuando dicen, no, tienes carita de ángel, se ve que tú no haces nada, pero caído. Siempre usamos esa expresión. Pero imagínense que el mismo Dios se reflejó aquí en Esteban. ¿Y sabe por qué Dios se reflejó, Cristo se reflejó en Esteban, querido hermano? Porque era el tiempo que Esteban tenía que morir. Su tiempo había llegado. Su tiempo se había cumplido. Y entonces Dios se reflejó, Cristo se reflejó en la vida de Esteban, demostrando que él tenía que descansar para que el evangelio pudiera extenderse. Y más adelante voy a decir por qué. ¿O ya nos vamos a ir? ¿No? Ahora viene aquí lo más interesante, que Esteban se defiende. Pero Esteban con una calma les dice, en el 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le hace una pregunta a Esteban. Esteban, ¿en verdad esto fue así? Y entonces aquí Esteban comienza a hablar. Tranquilamente, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, Esteban habló
y le mencionó el Pentateuco completo. Si usted estudia la palabra del Señor, aquí dice: hermanos y padres, oíd, con todo respeto les habla Esteban, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Qué interesante. Esteban sabía del Pentateuco, conocía también los escritos de Moisés, porque el Pentateuco lo escribió Moisés. Pero ¿sabe por qué Esteban le relata el Pentateuco? Si Esteban se hubiera callado y no le hubiera presentado el Pentateuco, ellos se hubieran ofendido. Pero ¿sabes cómo calmas a un judío? Háblale del Pentateuco. Y diles: no, ustedes están bien, el Pentateuco, Génesis y lo que hizo Abraham. No es que estemos diciendo que no está bien, pero ellos así están contentos. Por eso Esteban le menciona al Pentateuco y le dice: mira, queridos hermanos, miren lo que hizo Abraham cuando recibió la promesa por parte de Dios, porque Abraham no conocía a Jehová. Viene la promesa a él y Abraham aceptó la promesa de Dios sin conocer a Jehová. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, esta promesa es para ti. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y sabes a qué se dedicaba Abraham con su padre Taré? A vender ídolos. Taré vendía ídolos antes de conocer a Dios. Se dedicaba al libro de Josué capítulo 2, creo en el versículo 4 le explica. Taré se dedicaba a los ídolos y entonces Abraham creció en ese ambiente con su padre viendo todas esas cosas. Pero Abraham no conocía a Jehová de los ejércitos. Él escuchó, pero no conocía a Jehová de los ejércitos. Pero él aceptó, por eso se llama el padre de la fe. Él aceptó la promesa de Dios sin conocer a Jehová cara a cara. Y entonces aceptó la promesa y él salió de su tierra y su parentela para irse ¿a dónde? A la tierra prometida. Y Esteban le menciona aquí a estos hombres, a estos judíos, le dice: mire, querido, Abraham cumplió la promesa de Dios, salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán. Me voy a adelantar. No le dio herencia a ella ni aún para sentar un pie, pero prometió dárselo en la posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los que reducirían a servidumbre los maltratarían por 400 años. Y después de ahí viene Esteban y le menciona a los patriarcas en el versículo 9 y le dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y los libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Lo que quería Esteban es hacerlos entender a ellos de que, miren, Abraham tuvo la promesa, salió de su tierra y de su parentela, se cumple la promesa. Ahora hablamos de los patriarcas. José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. Dios estaba con él, lo venden a Egipto, se cumple la promesa en él, y entonces dice: hubo hambre en toda la tierra en Egipto y Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Vemos la bendición de Dios. Esteban le estaba diciendo: Dios estaba con ellos, dándole a entender que Dios no habita en templo de hombres. O yo pregunto, cuando se le presentó a Abraham, ¿lo hizo en un templo? No. Cuando se le presentó a José, ¿lo hizo en un templo? ¿Lo guió en un templo? No. Entonces por eso ellos mencionaron al principio, viene a decir que Jesucristo va a venir ¿a qué? A destruir el templo y a cambiar las leyes. Porque ellos pensaban que Dios solamente habitaba en el templo. Y entonces Esteban le dice: mira, pero ahí está Abraham.
Mira, ahí está José. Y le sigue mencionando. Y dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo que creció se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos que se expusieran a la muerte a sus niños para que se propagaran. Voy a avanzar un poquito, hermano, para que no nos vayamos muy noche de aquí. Quiero pasar hasta el verso 39 del versículo 7. Aquí se le mencionó a Abraham, a José, a Moisés. Se habló de varios patriarcas, mencionó aquí Esteban. Les dio a conocer lo que ellos ya conocían. Esteban conocía perfectamente el Pentateuco y conocía a los patriarcas, y él no vivió en sus tiempos. Pero le dicen, miren hermanos, toda esa historia está bien. Yo acepto todo lo que ustedes dicen, pero Dios no habita en templos de hombres. ¿Sí? Dios habita en el corazón del ser humano. Dios te lleva y te busca donde sea. Versículo 39, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros a tierra de Egipto, y no sabemos lo que le haya acontecido. Ya hablan de Moisés y hablan de Aarón, y también aquí vemos nosotros que desobedecieron, ¿verdad?, a Dios, queriendo hacer un altar de ¿qué? Estamos hablando de Moisés. Un altar de bronce, de oro, un becerrito, y quisieron hacer cuando Moisés subió a recibir la tabla de los 10 mandamientos, y le dijeron a Aarón, haznos dioses, y le hicieron un becerro ahí, y adoraron. Y entonces Esteban le estaba diciendo, mira, Dios estaba con ustedes y aún así desobedecieron. Pero al final Esteban, después de contarle toda la historia del Pentateuco con tanto amor y cariño, Esteban le dice, versículo 51, ¿estamos? Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de estos de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron anunciando de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis tragado y matado? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no los guardaste, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les habla primero con tanto amor y cariño, pero al final de su sermón o de su discurso, le dice en el concilio, pero ustedes, incircuncisos de corazón, hipócritas, porque sus padres miran todo lo que hicieron, pero mira, no quieren aceptar al Señor Jesús. Ustedes mismos lo mataron y no lo quieren aceptar como hijo de Dios. Y entonces dice aquí que se enfurecieron todos y se enojaron. Yo me pregunto, pero ¿por qué se van a enojar si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? Esteban no le estaba diciendo otra cosa más que la verdad. Recuerden que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y les reveló la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Un día Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y hoy en día nosotros quizás nos hacemos esa pregunta, o muchas personas se hacen esa pregunta, ¿cuál es la verdad? Y aquí Esteban le presenta la verdad al pueblo, al concilio, y les dice, Cristo, ustedes lo mataron y no lo quieren aceptar, incircuncisos, hipócritas, pecadores. Pero dice que se enfurecieron, crujían los dientes contra él. Yo no me lo puedo imaginar cuál es el crujir de dientes de ellos, de rabia, de ira, de enojo. A lo mejor abrían los ojos hasta donde no podían
y miraban a Esteban y ella diciendo, cállenlo antes de que... Solo imagínense la historia, queridos hermanos. Pero dice que Esteban, en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Señor Jesús lo sostuvo y le dijo, Esteban, no te preocupes. Le dio la revelación, le dio la visión donde él estaba sentado y le dijo, Esteban, calma, no te preocupes. Varón lleno del Espíritu Santo. La sierva de Dios, cuando ella recibía sus visiones, el Espíritu Santo venía sobre ella, ella caía como muerta, recibía las visiones. Ahí en el templo donde nosotros fuimos fue donde ella recibió la visión, creo que en el 1862, cuando fue la guerra de 13 de enero de 1862, cuando fue la guerra aquí en Estados Unidos. Y 3 meses después se cumple la profecía. Todas estas cosas ya estaban escritas. Varón lleno del Espíritu Santo tuvo una visión viendo a Jesús sentado. Y entonces aquí, queridos hermanos, dice él, mira, cuando Esteban mencionó estas cosas, fue donde ellos se enfurecieron más y por eso fue que lo mataron. Y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Como que el diablo no le gusta oír de Dios, como que al diablo no le gusta escuchar de la palabra del Señor. Porque cuando Esteban mencionó que estaba viendo los cielos abiertos, para ello era una blasfemia. Eso es una blasfemia, decir que tú miras a Dios, tú eres un pecador. Y dice que fueron, arrebataron contra él, arremetieron contra él y echándole fuera a la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Querido, aquí empieza la historia de la humanidad. Y se pregunta por qué. Lea la historia de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Qué hizo Saulo? El hombre que mató y decapitó a tantos cristianos aquí en esta tierra, que gracias a él el evangelio se empezó a extender. Entre más cristianos mataban, más se expandía el evangelio de Cristo. Y saben que cuando Esteban muere, ponen las ropas a los pies de Saulo, pero Saulo quedó marcado en la mente, no por la muerte de Esteban, quedó marcado por la fe que Esteban profesaba. Y decían, ¿cómo es posible que este hombre se vaya hasta la muerte solo por defender a un hombre llamado el Cristo? Y eso quedó marcado en la mente de Saulo. Pero cuando el Espíritu Santo tocó la mente de Saulo, todo cambió. Porque Saulo predicó el evangelio de Dios a todos los pueblos. Se expandió el evangelio gracias a Saulo, que entonces en todas las iglesias de esos tiempos de Mesopotamia, de Jerusalén, de Irak, de todos los lugares, se conoció el evangelio de Cristo. Y saben, queridos hermanos, viene el revelador, viene el que recibe la visión, el apóstol Juan, el discípulo amado de Dios, recibe la visión de las 7 iglesias. Ya la predicación del evangelio ya estaba extendiéndose. Pero ahora Dios manda una profecía a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis comienza una nueva historia, porque cuando el evangelio empezó a crecer, cuando se empezó a extender el evangelio, entonces aquí entra la profecía de Apocalipsis, cuando Dios manda su visión a su siervo Juan en la isla de Patmos y comienza la historia de las 7 iglesias.
La iglesia de Éfeso comienza desde la muerte de ¿quién? De Saulo, la predicación del evangelio, desde la muerte del primer mártir, que fue ¿quién? Esteban. Y entonces ahí está la historia de la humanidad en las 7 iglesias. Que eso lo podemos estudiar más adelante. En otra ocasión que tengamos la oportunidad de venir y compartir con ustedes, me gustaría compartirlo, pero era necesario, queridos hermanos, que nosotros entendamos que gracias a estos hombres, a estos apóstoles, a estos mártires, a estos siervos de Dios, es que hoy en día nosotros tenemos la bendita esperanza. Porque si no fuera por ellos, nosotros no tuviéramos el evangelio de Cristo. Nosotros no hubiéramos conocido de la salvación de Cristo. Pero Dios es perfecto en todo lo que hace, que era necesario que Esteban muriera para que ese evangelio pudiera llegar a tus manos y ahora tú poder conocer de ese Cristo amoroso, poderoso, que viene aquí a este mundo para cambiar vidas y transformar, ¿verdad?, corazones. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a cerrar ya con este tema. Yo quiero invitarlos para que juntos oremos. No sé si hay un canto final. Gracias, pastor. Amén. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, por esta muy buena exposición. Para cantar. Así que muchas gracias, pastor. Dios lo siga bendiciendo y usando para su gloria. Amén. Vamos a cantar el himno 121. Para que tú. Es Jesucristo la vida, la luz, trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz, por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón, es su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel. Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel.
Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias Señor te damos una vez más por el estudio de tu palabra. Gracias Espíritu Santo porque tú siempre hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor nuestro Dios, en esta tarde hemos concluido ya con este tema, con este servicio, y vamos a salir, Señor, a nuestros hogares, pero queremos salir con tu protección, con tu bendición, Señor. Que tu ángel nos acompañe, que nos cuide, Dios, de todo peligro, de todo mal. Pero Dios, que este mensaje haya quedado grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir compartiendo, Dios, tu evangelio a este mundo, Dios. Gracias, Señor, te damos por todo. Padre, llévanos con bien. Trae paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Y por favor, Señor, si es tu voluntad, que el día de mañana podamos abrir nuestros ojos una vez más para poder venir a este templo a adorar tu nombre, Señor, y a darte gloria, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Les abrimos una invitación el día de mañana. No olviden, mañana tenemos al evangelista Hermes Castillo aquí con nosotros. Así es de que la invitación es para todos, para que traiga un amigo y podamos disfrutar de los cantos, alabanzas y también del mensaje que él trae para nosotros. Que Dios me los bendiga. Feliz sábado.